Me quedé en perfecta formación, con el uniforme impecable ceñido a los hombros mientras nuestra unidad se preparaba para la ceremonia de despliegue. Recorrí con la mirada a la multitud en busca de Emily, mi prometida desde hacía 2 años, pero su lugar habitual en la primera fila seguía vacío. Una sensación familiar me invadió. Un déjà vu tan intenso que me revolvió el estómago. Ya había vivido ese momento antes. Cuando por fin la vi, se deslizaba hacia la última fila, con 30 minutos de retraso, y Rick, mi mejor amigo desde la prepa, justo detrás de ella. Intercambiaron una mirada que reconocí a la perfección. La misma mirada que habían compartido la primera vez, antes de que todo se desmoronara. Mientras nos despedían, Emily se acercó a mí, dándole vueltas a su anillo de compromiso. James, necesito hablar contigo. Su voz temblaba exactamente como la recordaba. Rick y yo nos dimos cuenta de que estamos enamorados. Lo siento mucho. En lugar de la devastación y conmoción que ella claramente esperaba, simplemente le ofrecí un firme saludo militar, sin que mi rostro revelara nada. Lo entiendo perfectamente, dije, viendo cómo la confusión reemplazaba la culpa en sus ojos. Espero que ambos sean muy felices. Mientras se quedaban paralizados por la sorpresa, añadí, como quien no quiere la cosa, y dile a Melissa que tengo muchas ganas de verla cuando esté de vacaciones. En mi vida anterior, descubrir la traición de Emily me destrozó. Me había pillado por sorpresa. Un soldado dedicado que pasó 15 meses planeando nuestra boda desde varias bases militares, solo para regresar y descubrir que mi prometido se había mudado con mi mejor amiga. Esa versión de mí había sido destruida por el dolor, y finalmente tomé decisiones catastróficas que arruinaron mi vida. Pero esta vez lo recordaba todo. A la mañana siguiente de la ceremonia, mi teléfono vibró contra la mesita de noche. Mamá apareció en la pantalla. Respondí, ya sabiendo lo que diría. James, cariño, ¿estás bien? Me enteré de lo de Emily. La voz de mi madre denotaba preocupación practicada, pero la ligera vacilación la delató. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes, mamá? Mantuve la voz serena, controlada. La pausa duró 3 segundos. ¿Qué sabías, cariño? De Emily y Rick. Cerré los ojos, el aroma de su perfume de lavanda se transmitía de alguna manera a través de la llamada, evocando recuerdos de ella siempre poniéndose del lado de Emily en cada desacuerdo. Que tenían una aventura. Yo no lo llamaría una aventura, James. Bajó la voz hasta convertirse en un susurro. Solo estaban explorando su conexión. Pensé que se me pasaría. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Así que lo supiste? ¿Por cuánto tiempo? Otra pausa. ¿Unos meses? Pero cariño, no quería molestarte antes del despliegue. Necesitabas concentrarte. Me reí suavemente. ¿Cierto? Para protegerme. Después de terminar la llamada, me senté en mi litera, revisando mensajes viejos que no había revisado la primera vez. Ahí estaba. Un mensaje mal dirigido que Emily me había enviado hacía 6 meses, claramente dirigido a Melissa. Es tan patéticamente devoto. Siempre planeando nuestro futuro cuando está al otro lado del mundo. Rick dice que su salario militar es una broma comparado con lo que gana. ¿Soy terrible por querer más? Mi pulgar se cernía sobre el mensaje, el frío peso del teléfono en mi palma sudorosa. El cuartel a mi alrededor estaba en silencio, pero sentía una quemazón que me recorría el pecho. No era el dolor agudo de una nueva traición, sino el dolor sordo y familiar de las sospechas confirmadas. Más tarde ese mismo día, el capitán Mercer me llamó a su despacho. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, proyectando sombras intensas sobre su rostro preocupado. Wilson, quería saber cómo estás. Me enteré de tu situación. Revolvió papeles en su escritorio, incómodo. Qué lástima lo que pasó con tu prometida. Me quedé en posición de descanso. Gracias por su preocupación, señor. Levantó la vista, con una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Lo acepta bien? La vida continúa, señor. Sí, dudó. Mira, me siento un poco responsable. Sabía que había rumores, pero no pensé que me correspondiera, tú también lo sabías, dije rotundamente. Ni una pregunta.
El capitán tuvo la decencia de parecer avergonzado. Se rumoreaba en el pueblo. Mi esposa se comunicó con su peluquero, amigo de tu madre. Lo siento, hijo. Más tarde esa semana, quedé con Mark en el único bar decente cerca de la base. Habíamos sido amigos desde el entrenamiento básico, y en mi vida anterior, me aferré a su apoyo después de que Emily se fuera. Esta vez, lo observé atentamente mientras pedía cervezas y estudié su rostro mientras ofrecía sus condolencias. «Qué mala racha lo de Emily, tío». Me acercó una botella fría. «¿Lo estás aguantando bien?» Tomé un sorbo lento, con el sabor amargo aún presente. «¿Lo sabías?» Su vacilación me lo dijo todo antes de siquiera hablar. Había oído rumores, nada concreto. «Pero no me lo dijiste». Mark se quedó mirando su cerveza. ¿De qué habría servido? Estabas desplegado, y sinceramente, el grupo de amigos ya era bastante incómodo. Rick y Emily nos pidieron que no dijéramos nada hasta que supieran cómo decírtelo. El grupo de amigos, repetí. Así que todos lo sabían menos yo. No todos, se retractó, pero apartó la mirada. Otra mentira. Asentí, comprendiendo, y el patrón familiar se repitió exactamente igual que antes. En mi vida anterior, perdoné a Mark, desesperada por conservar al menos un amigo. Me aferraba a cualquiera que me mostrara compasión, sin reconocer jamás que su compasión estaba contaminada por la complicidad. Esta vez sería diferente. 3 días después, le escribí a Melissa. Me vendría bien una cara amable. ¿Un café en casa de Larsen mañana? Su respuesta fue inmediata. Por supuesto. ¿Te parecen bien las 2 de la tarde? La cafetería de Larsen estaba justo al lado de Main Street. Su cálido interior era un grato respiro del frío otoñal. El intenso aroma a canela y granos de café impregnaba el aire, recordándome las reuniones navideñas con la familia de Emily, recuerdos ahora teñidos por la certeza de su traición. Al abrir la puerta, sonó la campanilla y vi a Melissa ya sentada en un reservado de la esquina. Se levantó al verme, con una expresión que mezclaba compasión e incertidumbre. A diferencia del rubio impecablemente cuidado de Emily, Melissa llevaba su cabello oscuro recogido en un práctico corte bob y un maquillaje minimalista. Siempre había sido la hermana sensata, la que siempre estaba a la sombra de Emily. James, dijo, dando un paso al frente con torpeza antes de decidirse por un abrazo rápido. Lo siento mucho por todo. Le devolví el abrazo, notando cómo se apartaba rápidamente, irradiando nerviosismo. Gracias por conocerme. Pensé que, entre todas las personas, tú podrías decirme la verdad. Hizo una mueca y volvió a deslizarse hacia la cabina. Quería decírtelo. Emily juró que lo haría meses antes de que te desplegaran. Pedí un café solo a la camarera que rondaba por la mesa y luego volví a centrarme en Melissa. ¿Cuánto tiempo? 8 meses, admitió, mirando fijamente su café con leche. Empezó en la fiesta de Navidad de Rick mientras estabas en el entrenamiento. La información no era nueva para mí, pero la sorpresa se reflejó en mi rostro. En mi vida anterior, nunca me había hecho estas preguntas. Estaba demasiado devastado para querer detalles. ¿Todos lo sabían? Mantuve la voz firme, curiosa. Melissa asintió con tristeza. Tu madre pensó que Emily simplemente se estaba acobardando sobre casarse con un militar. Hizo comillas con los dedos. Le repetía a Emily que era natural explorar opciones antes de comprometerse con un estilo de vida tan difícil. Di un sorbo a mi café, dejando que el amargo líquido me quemara un poco. ¿Y qué te pareció? Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez. Pensé que estaba mal. Se lo dije. En mi vida anterior, nunca supe esto. Asumí que Melissa había sido cómplice como todos los demás. La revelación me hizo reflexionar, reevaluando su lugar en mis planes. Esa noche, me encontré con varios chicos de mi unidad en el bar local. Mientras compartíamos cervezas e historias, inevitablemente el tema giró en torno a mi situación. Si mi chica hiciera eso, me volvería loco, dijo Rodríguez, negando con la cabeza. Lo estás manejando como un robot. ¿Estás en shock o algo así? Me encogí de hombros, con un gesto casual y relajado. ¿Qué sentido tiene desmoronarse?
Ella tomó su decisión. La vida sigue. Intercambiaron miradas, claramente anticipando el desastre emocional en el que me había convertido en mi vida anterior. En aquel entonces, me emborrachaba todas las noches, me metía en peleas y casi pierdo mi puesto en la unidad. Esta vez, mi tranquila aceptación confundió a todos. En serio, añadí, pidiendo otra ronda. Solo quiero que sea feliz. Si Rick la hace feliz, que así sea. Se corrió la voz de mi admirable madurez. Cuando visité la oficina administrativa de la base al día siguiente, el empleado que manejaba mis formularios de contacto de emergencia actualizados lo mencionó. He oído que estás siendo muy amable con tu ex, dijo, deslizando unos papeles por el escritorio para que los firmara. No muchos hombres serían tan comprensivos. Firmé los formularios con pulso firme. No tenía sentido vivir en el pasado. Mientras tanto, estaba planeando mi primer paso. Emily siempre había mantenido el contacto con la exnovia de Rick, Amber, una amistad curiosa que me había parecido extraña incluso en mi vida anterior. Esta vez, entendí que era la forma en que Emily controlaba a la competencia. Aún conservaba la información de acceso de Rick para varias cuentas, de cuando le ayudé a crearlas años atrás. Una rápida comprobación confirmó que nunca había cambiado sus contraseñas. El mismo exceso de confianza que lo caracterizaba por completo. Esa noche, tarde, en la silenciosa oscuridad de mi cuartel, la intensa luz azul de mi pantalla me iluminó el rostro mientras redactaba cuidadosamente un correo electrónico desde la cuenta de Rick Amber. Nada de coqueteos, solo la amabilidad suficiente para parecer inocente, con sutiles matices que podían interpretarse como interés. Mencioné que Emily estaba lidiando con la vida militar y que valoraba la perspectiva de Amber sobre las relaciones. Luego ayudé a que las cosas se arreglaran enviándole un mensaje a Amber desde mi teléfono. Una pregunta rara, ¿pero Rick te acaba de escribir? Cuando lo confirmó, añadí, probablemente nada. Emily mencionó que han tenido algunos problemas. Olvídate de lo que dije. La semilla ya estaba plantada. 4 días después, nuestra amiga en común, Taylor, celebraba su cumpleaños en The Rooftop, un bar del centro. Me aseguré de llegar temprano y conversar con Taylor sobre invitar a Amber a ampliar nuestro círculo social, ahora que estoy soltera. Para cuando Emily y Rick llegaron, Amber ya estaba cómodamente sentada cerca del bar. La música vibrante y las luces intermitentes del local crearon el ambiente perfecto para mi cuidadosa maniobra. Desde el otro lado de la sala, observé cómo Rick reconocía a Amber. Su sorpresa se transformó rápidamente en su habitual sonrisa encantadora. 2 horas y varias copas después, me acerqué a Emily mientras ella observaba a Rick reír con Amber junto a la barra, rozando su brazo de vez en cuando para enfatizar su expresión. El rostro de Emily era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Todo bien?, pregunté con un tono de preocupación perfectamente calibrado. Se sobresaltó, sin haberme notado acercarme. Bien, muy bien. Entrecerró los ojos cuando Rick se acercó para escuchar algo que Amber decía. En realidad, no. ¿Qué demonios está haciendo? ¿Hablando con un viejo amigo? Pregunté con inocencia. Qué bien que puedan ser civilizados después de su historia. La historia es precisamente el problema, murmuró Emily, y luego pareció recordar con quién estaba hablando. James, ¿yo? No necesito explicaciones, dije con suavidad. Lo nuestro ya está hecho. Con quién estás y lo que hace ya no me incumbe. Me alejé, dejándola mirándome confundida. La fiesta continuó y mantuve la distancia, pero vi que la noche se estaba deteriorando para Emily y Rick. Se fueron por separado, otra pequeña victoria. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó a las 7. El nombre de Emily apareció en la pantalla. En mi vida anterior, habría contestado de inmediato, desesperada por contactarme. Esta vez dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Hola? Mantuve la voz neutra, como si no hubiera comprobado quién llamaba. ¿James? La voz de Emily estaba llena de lágrimas. Perdón por llamar tan temprano, es que, necesitaba hablar con alguien. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque ya lo sabía. Soy Rick. Lo vi coqueteando con Amber anoche. Cuando lo confronté, dijo que estaba paranoica, pero luego encontré mensajes en su teléfono. Ella rompió a llorar de nuevo.
Hice ruidos de compasión mientras abría a escondidas una aplicación de grabación en mi teléfono. Debe ser difícil. Creo que cometí un terrible error, continuó. Todo está pasando tan rápido, y empiezo a preguntarme si tomé la decisión equivocada. ¿A qué te refieres?, pregunté con suavidad. ¿Con nosotros? ¿Con dejarte? Su voz se convirtió en un susurro. Nunca me habrías tratado así. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme y comprensiva. Emily, tomaste la decisión que sentiste correcta en ese momento. Eso es todo lo que podemos hacer. Al final de la llamada, tenía justo lo que quería. Emily admitiendo sus dudas sobre Rick, su error al dejarme, y lo más valioso, sus quejas sobre el comportamiento controlador y coqueto de Rick, todo grabado para su uso futuro. Mi primera licencia llegó 2 meses después. La unidad había estado entrenando en varias bases nacionales, preparándose para nuestro próximo despliegue. Regresé a mi ciudad natal con un plan cuidadosamente elaborado y ya en marcha. Le escribí a Melissa el día que llegué. Estaba de vuelta en la ciudad 2 semanas. ¿Cenamos mañana? Quedamos en Riverfront Park, un espacio informal al aire libre donde varios food trucks ofrecían diversas opciones. El aire otoñal era fresco, las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras caminábamos junto al agua con la comida. ¿Qué tal te trata el ejército?, preguntó, picoteando sus tacos. Es la división blindada del ejército, corregí con una sonrisa. Y es bueno. Me mantiene concentrado. Algo en Melissa había cambiado desde nuestra reunión en la cafetería. Parecía más segura, menos como si caminara a la sombra de su hermana. Se había dejado crecer el pelo oscuro, y su risa ante mis historias de percances militares me salía con naturalidad, transmitiéndome una inesperada calidez. Nunca te imaginé como soldado, admitió, mientras buscábamos un banco con vistas al río. En la preparatoria, eras muy callado, siempre leyendo en un rincón mientras Emily era el centro de atención. La gente cambia, dije simplemente. A veces las circunstancias te obligan a convertirte en alguien nuevo. Ella estudió mi rostro. Has cambiado. Hay algo diferente en ti ahora. Sonreí enigmáticamente. Experiencia de vida. Pasamos horas hablando, mucho más de lo que había planeado. Para cuando la acompañé hasta su coche, disfrutaba de verdad de su compañía. Una complicación que no había previsto. Antes de separarnos, le pregunté si se tomaría una foto para mostrarles a los chicos de la base cómo es una cita de verdad con una mujer hermosa. Se sonrojó, pero aceptó. Lo publiqué inmediatamente en redes sociales con el título, Velada perfecta con compañía maravillosa, buen rollo creando recuerdos. Emily llamó menos de 1 hora después. Veo que estás pasando tiempo con mi hermana, dijo sin preámbulos, con un tono cuidadosamente controlado. ¿Melissa? Sí, cenamos. Hablé con naturalidad. Es buena compañía. ¡Qué bien! La tensión en su voz era evidente. James, estaba pensando que quizás podríamos vernos mientras estás en la ciudad para hablar. ¿Sobre nosotros? Todo lo que pasó. He estado pensando mucho. Y Rick y yo, bueno, las cosas no son como esperaba. Hice una pausa, fingiendo considerarlo. Supongo que podríamos tomar un café, como amigos. El alivio en su voz era palpable. Sí, como amigos. ¿Mañana en casa de Larsen a las 2? Acepté, sonriendo para mí mismo al terminar la llamada. Todo iba tal como lo había planeado. Al día siguiente llegué a casa de Larsen con 5 minutos de retraso, una decisión deliberada para asegurarme de que Emily me esperara, con la ansiedad aumentando. Había elegido una mesa junto a la ventana, el mismo sitio donde Melissa y yo nos habíamos sentado durante mi primera mudanza. Se había peinado como a mí me gustaba, se había puesto el perfume que una vez le regalé. ¿James? Se puso de pie al acercarme, con incertidumbre en la mirada. Gracias por conocerme. Me senté frente a ella, con una postura deliberadamente cerrada, los brazos cruzados y ligeramente inclinado hacia un lado. ¿De qué querías hablar, Emily? Jugueteó con su taza de café. Quería disculparme como es debido. Como terminó todo entre nosotros. No fue justo para ti. No,
Acepté con calma. No lo fue. Cometí un error, continuó, bajando la voz. Rick no es quien yo creía. Es controlador, celoso, nada que ver contigo. Di un sorbo a mi café, el amargo expreso armonizaba con mis sentimientos ocultos. Lo siento. Las relaciones pueden ser decepcionantes. ¿James? Extendió la mano por encima de la mesa, rozando los míos con sus dedos antes de que yo la retirara sutilmente. He estado pensando en nosotros, en lo que teníamos. Era real, ¿verdad? Dejé que la vulnerabilidad se reflejara en mi rostro, el cebo perfecto. Para mí era real. La esperanza brilló en sus ojos. ¿Crees que tal vez, algún día, podríamos volver a intentarlo, una vez que arregle las cosas con Rick? En mi vida anterior, este momento nunca ocurrió. Emily nunca miró atrás, nunca se arrepintió de su decisión hasta que fue demasiado tarde. La mirada suplicante en sus ojos ahora me trajo una oleada de satisfacción que oculté cuidadosamente. No lo sé, Emily, dije en voz baja, con un hilo de duda en mis palabras. Mucho ha cambiado. Yo he cambiado. Pero no sales con nadie en serio, ¿verdad? O sea, ¿tú y Melissa solo sois amigos? Su pregunta tenía un tono desesperado. Hice una pausa. Melissa y yo estamos explorando nuestra conexión. Le lancé sus propias palabras, aunque no las reconoció. No me precipito. El color desapareció ligeramente de su rostro. Melissa, pero ella no es tu tipo. Quizás mi tipo ha cambiado, sugerí con dulzura. Me ha apoyado mucho. La dejé en la cafetería con una esperanza y una ansiedad cuidadosamente elaboradas a partes iguales, justo donde la quería. La noche siguiente, cené con mis padres. Mi madre se había pasado el día cocinando mis platos favoritos, aunque había preparado varios que le dije específicamente que no me gustaban. Otro pequeño patrón que nunca había notado en mi vida anterior, su memoria selectiva para mis preferencias. Qué bien tenerte en casa, cariño, dijo, colocando una cazuela en la mesa del comedor. Te hemos extrañado. Mi padre, callado como siempre, asintió. Había sido un participante pasivo en mi vida, sin oponer resistencia a las manipulaciones de mi madre, sin ofrecerme consejo cuando lo necesitaba. Gracias, mamá, dije, eligiendo la opción menos ofensiva. Me alegra estar de vuelta. Ayer me encontré con Emily en el supermercado. Me lo mencionó con indiferencia, aunque me observaba con atención. Me preguntó por ti. ¿En serio? Mantuve un tono neutral. Parecía molesta, creo que está reconsiderando su decisión. Mamá puso su mano sobre la mía. La gente comete errores, James. A veces merecen segundas oportunidades. Dejé el tenedor y la miré directamente a los ojos. ¿Como el error que cometiste al animarla a explorar sus opciones con Rick? El comedor se quedó en silencio. Mi padre levantó la cabeza de golpe del plato. ¿De qué estás hablando?, preguntó, mirándonos a ambos. Nada, dijo mi madre rápidamente. James está confundido. No estoy para nada confundida, respondí con calma. Mamá sabía de Emily y Rick desde hacía meses, antes de que me lo contaran. Pensaba que Emily debía explorar sus opciones antes de comprometerse con un cónyuge militar. La expresión de mi padre se ensombreció. Diana, ¿es cierto? Intentaba ayudar, se defendió, alzando la voz. Los matrimonios militares son difíciles. No quería que ninguno de los dos se precipitara en algo de lo que luego se arrepintiera. Así que animaste a mi prometido a engañarme, dije rotundamente. Nunca usé esas palabras, protestó. Simplemente le sugerí que se asegurara antes de comprometer su vida con tu elección de carrera. El tintineo de los cubiertos contra los platos interrumpió el incómodo silencio que siguió. Mi padre miraba fijamente su comida, moviendo la mandíbula en silencio. Mi madre se secó los ojos con la servilleta, el inicio de las lágrimas que podía contener a voluntad. Está bien, dije finalmente, mientras seguía comiendo. Lo hecho está. Mi aparente perdón alivió visiblemente a mi madre, aunque mi padre permaneció tenso durante toda la comida. Mientras ayudaba a recoger la mesa después, me aseguré de tener un momento a solas con él.
Siento que te hayas enterado así, papá, dije en voz baja. Pero pensé que debías saberlo. Él asintió con expresión preocupada. Tu madre tiene buenas intenciones, pero a veces se pasa de la raya. Dudó. ¿Ha hecho algo así antes? Hice una pausa, como si lo considerara. Quizás quieras preguntarle sobre el fondo universitario que, según me dijo, habías retirado para la entrada de un barco. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Dejé la idea en el aire y volví al comedor donde mi madre servía el postre. La idea estaba sembrada. 3 días después, envié un sobre a casa de mi familia, dirigido a mi padre. Dentro había copias impresas de correos electrónicos entre mi madre y su hermana, en los que hablaban de cómo ella había redirigido dinero de mi fondo universitario a su cuenta secreta para emergencias. Los correos tenían fecha de hace años, pero yo había guardado copias. Otra cosa que descubrí demasiado tarde en mi vida anterior. Esa noche, al alejarme del buzón, las luces del tablero iluminaron mi expresión de determinación en el espejo retrovisor. No sentí remordimiento, solo una sensación de que todo encajaba. 2 días después, mi madre me llamó, con la voz entrecortada por el sollozo. James, tu padre amenaza con dejarme, gritó, la estática de la línea se mezclaba con su respiración agitada. Encontró unos correos viejos, dice que llevo años mintiendo sobre dinero, sobre todo, que tienes que ayudarme a solucionar esto. Eso suena grave, respondí, poniendo preocupación en mi voz sin sentir nada. ¿Qué necesitas que haga? Hablar con él, decirle que la gente comete errores, decirle que me perdonas por lo de Emily. ¿Que la familia se apoya en la familia? Veré qué puedo hacer, prometí en vano, sabiendo que no haría nada. Gracias, cariño, dijo con un alivio audible en su voz. Sabía que podía contar contigo, siempre has sido mi dulce niño. Al terminar la llamada, me pregunté si alguna vez me había visto con claridad. Mi siguiente permiso llegó 6 meses después. Melissa y yo nos habíamos comunicado regularmente durante mi despliegue, mensajes, videollamadas, paquetes de ayuda. Lo que empezó como una estrategia para mi venganza se había convertido en algo inesperado, cariño genuino. Pasamos mi primera noche de regreso caminando por la playa, mientras el sol poniente lo iluminaba todo con una cálida luz dorada. Cuando me arrodillé sobre la arena mojada, con el pequeño anillo de diamantes reflejando los rayos moribundos, su sorpresa pareció genuina. James, ¿hablas en serio? Le temblaba la voz y se tapó la boca con las manos. Completamente, respondí, sorprendiéndome de lo mucho que lo decía en serio. Melissa, ¿quieres casarte conmigo? Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía, incapaz de articular palabra al principio. Cuando le puse el anillo en el dedo, reflejó la luz del atardecer, sus lágrimas de alegría reflejaban el resplandor naranja. Sí, por fin lo logró. Sí, lo haré. El beso que compartimos no se pareció en nada al gesto calculado que se suponía que debía ser. Algo había cambiado, complicando mi plan cuidadosamente elaborado de maneras inesperadas. Emily llamó menos de 2 horas después de que Melissa publicara la foto de compromiso en línea. Su tono de llamada interrumpió la tranquila noche que Melissa y yo pasábamos en mi apartamento. ¿Estás comprometida con mi hermana? La voz de Emily sonaba tensa, con una rabia apenas contenida. ¿Hablas en serio? Hola a ti también, Emily, respondí con calma. Sí, le pedí a Melissa que se casara conmigo, y aceptó. Obviamente es una retorcida venganza, siseó. No la amas. La estás usando para vengarte de mí. La acusación se acercó demasiado a la verdad, al menos a la verdad que había existido cuando puse en marcha este plan. No voy a tener esta conversación, dije en cambio. Felicidades por seguir con tu relación con Rick. Espero que ambos estén muy contentos. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Al volverme, vi a Melissa observándome con una expresión indescifrable. Está molesta, dije innecesariamente. Melissa asintió lentamente. Siempre esperaba que la esperaras, que fueras su plan B. La revelación me sorprendió. ¿Sabías eso? Emily siempre ha mantenido sus opciones abiertas, dijo Melissa encogiéndose de hombros. Es lo que nos enseñó nuestra madre. Con lo que nunca contó fue con que yo también tuviera opciones.
Dio un paso adelante, rodeándome la cintura con el brazo mientras me miraba. No se trata de ella, ¿verdad? De nosotras, quiero decir. Por un momento, consideré la pregunta con sinceridad. Lo que empezó como una venganza calculada se había convertido en algo más, algo real. No, dije finalmente. No se trata de ella. 2 días después quedé con Rick en el almacén, un bar de lujo en el centro. Su sorpresa ante mi invitación fue evidente en su cauteloso saludo. James, dijo, extendiendo la mano mientras se acercaba a la mesa que había reservado en la esquina. ¿No esperaba saber de ti? Le estreché la mano con firmeza. Pensé que era hora de aclarar las cosas. Fuimos amigos demasiado tiempo como para dejar que una mujer se interpusiera entre nosotros para siempre. Sentí la frescura de los asientos de madera oscura y cuero en los brazos mientras pedí bebidas. Rick se relajó visiblemente al verme mantener un tono informal y amigable, hablando de deportes y conocidos en común como si el año pasado nunca hubiera pasado. Felicidades por su compromiso, dijo finalmente, con palabras claramente difíciles para él. Melissa parece simpática. Lo es, asentí, tomando un sorbo lento de whisky, el sabor ahumado me quemaba agradablemente. Supongo que el correcto estuvo delante de mis narices todo el tiempo. Rick se removió incómodo. Mira, tío, sobre Emily y yo, nunca quise que las cosas pasaran así. Es historia antigua, dije con un gesto de desdén. ¿Qué tal van las cosas entre ustedes dos? ¿Siguen bien? Su vacilación fue apenas perceptible, pero la capté. Sí, estamos bien. Genial, la verdad. Asentí pensativo. Me alegra oírlo, aunque me encontré con Amber la semana pasada y mencionó algo interesante. Su postura se tensó un poco. Ah. Dijo que Emily la contactó para que compartiera información sobre ti. Me incliné hacia adelante, bajando la voz con aire conspirativo. Entre nosotros, creo que Emily podría tener problemas de confianza, no entiendo por qué. Emily y yo estamos bien, insistió, pero la duda se apoderó de su rostro. A veces es muy exigente. Siempre lo fue, coincidí. ¿Recuerdas aquella vez en la universidad cuando pensó que el camarero te estaba coqueteando? Le rayó el coche. Rick abrió un poco los ojos. ¿Qué hizo? ¿No lo sabías?, pregunté con inocencia. Me lo contó después, riéndose de cómo el tipo nunca sospechó de ella. Hice una pausa a propósito. Emily siempre ha sido apasionada, eso es lo que la hace emocionante, ¿verdad? Rayos. A lo largo de la noche, sembré cuidadosamente la duda sobre la fidelidad, estabilidad y confiabilidad de Emily. Para cuando nos despedimos, Rick estaba visiblemente preocupado. La duda echó raíces tal como yo lo había planeado. El domingo siguiente, asistí a una cena familiar en casa de mis padres, la primera desde que comenzaron sus problemas matrimoniales. Mi madre me había llamado repetidamente, rogándome que fuera a ayudarla a arreglar las cosas. Finalmente acepté, curiosa por ver las consecuencias de mis maquinaciones. El ambiente estaba tenso desde mi llegada. Mi padre me saludó con frialdad, mientras mi madre revoloteaba nerviosa, dándole los últimos toques a la comida. El aroma de su cazuela característica, ligeramente quemada, inundó la casa. Me alegro mucho de que hayas venido, cariño, dijo, abrazándome con demasiada fuerza. Tu padre y yo te hemos extrañado. El gruñido de mi padre desde la sala de estar indicaba lo contrario. Durante la cena, mi madre mantuvo una actitud de alegría forzada, preguntando por mi despliegue, mi compromiso, cualquier cosa para llenar el incómodo silencio. Mi padre comía metódicamente, sin apenas intervenir en la conversación. Mientras mi madre servía el postre, me tocó el brazo con suavidad. James siempre ha sido tan indulgente, ¿verdad, Robert? ¡Qué buen corazón! Mi padre dejó el tenedor con deliberado cuidado. ¿Eso es lo que estamos haciendo? ¿Usando a James para suavizar las cosas? No sé a qué te refieres, protestó mi madre, pero sus ojos se movían nerviosamente. Encontré algo más que los correos sobre el dinero, Diana, dijo mi padre en voz baja. Encontré tus mensajes a la madre de Emily sobre cómo fomentaste la aventura. Encontré la carta que le escribiste al oficial superior de James. Me enderecé en la silla.
Esta era información nueva, algo que desconocía incluso en mi vida anterior. ¿Qué carta? Mi padre me miró con seriedad. Tu madre le escribió al capitán Mercer antes de tu último despliegue, sugiriendo que no tenías la estabilidad mental suficiente para el servicio debido a tus problemas de pareja e intentó que te retuvieran. La revelación me impactó como un puñetazo. En mi vida anterior, me habían pasado por alto para un puesto clave poco después de que Emily se fuera. Un revés que perjudicó mi carrera y que atribuía la mala suerte o a un bajo rendimiento. ¿Qué hiciste? Me volví hacia mi madre, y la sorpresa genuina reemplazó mis reacciones calculadas. Intentaba protegerte, insistió, con lágrimas en los ojos. El ejército es tan peligroso, y con el corazón roto. No tenías derecho, dije en voz baja y peligrosa. No tienes ningún derecho. Soy tu madre, sé lo que te conviene. Su tono cambió, endureciéndose un poco. Siempre has sido demasiado blando, demasiado fácil de herir. Intentaba protegerte. ¿Saboteando mi carrera? ¿Alentando a mi prometido a engañarme? Me puse de pie, apartándome de la mesa. Eso no es protección, mamá. Es control. Mi padre asintió lentamente, como si las cosas también estuvieran encajando para él. Lleva haciendo esto toda tu vida, hijo. Simplemente nunca lo había visto con claridad. El rostro de mi madre se arrugó, pero reconocí la manipulación tras las lágrimas. ¿Cómo puede mi propia familia volverse en mi contra de esta manera? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ustedes dos? Mantuve el contacto visual con ella, haciéndole ver que sus tácticas habituales no funcionarían. Te perdono, mamá, dije con claridad, sabiendo que las palabras la confundirían. Te perdono por interferir en mi relación, mi carrera y mi futuro. Te perdono porque aferrarme a la ira solo me haría daño. El alivio inundó su rostro, pero no había terminado. Pero perdonar no significa que lo permitiré continuar. De ahora en adelante, no tienes voz ni voto en mis decisiones. ¿Ninguna? Recurrí a mi padre. Papá, siento mucho todo esto. Tú también merecías algo mejor. Al alejarme de la casa de mi infancia, sentí una extraña ligereza. El enfrentamiento con mi madre se había desviado del guión que había elaborado con tanto cuidado, pero el resultado fue quizás más satisfactorio que mi plan original. 2 semanas después, recibí un mensaje de Rick. Necesito hablar. No se trata de Emily. Era una oportunidad de negocio. Nos conocimos en una pequeña cafetería que nunca había frecuentado. Rick parecía demacrado, con ojeras y una energía nerviosa que se manifestaba en el constante golpeteo de los dedos contra su taza. Gracias por recibirme, dijo, mirando por encima del hombro como si esperara ser observado. ¿Necesito tu consejo? ¿Sobre qué? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Recuerdas que trabajo para Chandler Group, verdad? ¿La firma de inversiones? Asentí, ya sospechando a dónde iba esto. En mi vida anterior, Chandler Group había sido investigado por fraude poco después de mi relación fallida con Emily. Rick estuvo implicado, pero al final evitó graves consecuencias gracias a las conexiones de su padre. Hay una investigación interna en marcha, continuó, hay algunas discrepancias en las cuentas de los clientes. Nada que me involucre directamente, pero... Se pasó una mano por el pelo despeinado. Puede que haya firmado algún documento sin revisarlo debidamente. Suena serio, comenté, manteniendo la expresión neutral. Podría ser. Sus ojos volvieron a mirar a su alrededor con nerviosismo. Me pregunto si debería adelantarme. Quizás hablar con los investigadores directamente antes de que vengan a buscarme. En mi vida anterior, no supe nada de los problemas profesionales de Rick hasta mucho después. Esta vez, tenía conocimiento detallado de lo que estaba a punto de suceder, conocimiento que adquirí después de que todo se desmoronara la primera vez. Si no estás directamente involucrado, ser transparente parece prudente, dije con cautela. A menos que haya algo más que no me estés contando. Su expresión confirmó mis sospechas. Es complicado. Mi supervisor me hizo firmar unos documentos. En realidad no lo leí todo. Asentí pensativo y pregunté con naturalidad, ¿quién supervisaba esas cuentas? ¿Alguien que conociera de la universidad?
Marcus Whitfield, respondió Rick sin pensar, gerente senior de cartera. Archivé el nombre, aunque ya lo conocía bien. Mira, Rick, agradezco que confíes en mí, pero no soy asesor financiero ni abogado. Decidas lo que decidas, asegúrate de protegerte. Al despedirnos, tomé nota mental de enviar una denuncia anónima al investigador de la SEC que sabía que pronto sería asignado al caso del grupo Chandler. La última vez, Marcus Whitfield había eludido el escrutinio destruyendo pruebas clave. Esta vez me aseguraría de que se descubrieran. 3 días después, le envié anónimamente a Emily documentación sobre la participación de Rick, usando una cuenta de correo electrónico temporal y ocultando mi estilo de escritura. Los archivos adjuntos incluían correos electrónicos que implicaban a Rick mucho más profundamente de lo que me había admitido, mostrando un patrón de fraude deliberado en lugar de una negligencia. Esa noche, mientras la fría lluvia azotaba las ventanas de mi apartamento, mi teléfono sonó con la llamada de Emily. Necesito verte, dijo sin preámbulos, con la voz cargada de emoción. Por favor, James, es importante. Estoy con Melissa esta noche, respondí, observando a mi prometida mientras revisaba los folletos del lugar de la boda en la mesa de centro. Sea lo que sea, puede esperar hasta mañana. No puedo esperar, insistió Emily con la voz quebrada. Se trata de Rick, encontré algo, no sé qué hacer. Cubrí el teléfono y le susurré a Melissa que tenía que atender esta llamada. Su asentimiento comprensivo me provocó una oleada de culpa que reprimí rápidamente. Bien, puedo verte 20 minutos, dije al teléfono. El restaurante de Oak Street, 30 minutos. Cuando llegué, Emily ya estaba allí, acurrucada en una mesa al fondo, con el maquillaje corrido por el llanto. Levantó la vista al acercarme, y por un instante vi un destello de la mujer que una vez amé con tanta desesperación, vulnerable, hermosa, perdida. Esa imagen no me conmovió en absoluto. Gracias por venir, dijo, agarrando un sobremanila como si fuera un salvavidas. No sabía a quién más acudir. Me senté en la mesa frente a ella. ¿De qué se trata esto, Emily? Empujó el sobre por encima de la mesa. Correos entre Rick y su jefe. Llevan años robando cuentas de clientes. Rick me ha estado mintiendo sobre todo. Abrí el sobre, fingiendo escanear documentos que ya conocía a la perfección. ¿Lo has confrontado? Sí. Nuevas lágrimas corrieron por sus mejillas. Al principio lo negó, luego dijo que no era lo que parecía. Después admitió que era exactamente lo que parecía, pero alegó que su jefe le había tendido una trampa. Ella se secó los ojos con una servilleta arrugada. Ya ni siquiera sé quién es. Lo siento, dije, y lo decía en serio, aunque no por las razones que ella supuso. Sentía pena por la persona que una vez fui, tan ciega a su verdadera naturaleza. Perdón por el tiempo que perdí amando a alguien que nunca me había visto de verdad. James se inclinó sobre la mesa, rozando los míos con sus dedos. Esta vez no me aparté de inmediato. He cometido tantos errores. Dejarte fue el peor. La miré a los ojos llenos de lágrimas, buscando alguna señal de que comprendiera la profundidad de su traición. Solo vi autocompasión, preocupación por cómo las acciones de Rick la afectarían, no remordimiento por lo que me había hecho. Todos tomamos decisiones, Emily, dije finalmente, retirando la mano. Todos tenemos que vivir con las consecuencias. Pero la gente merece segundas oportunidades, ¿no? Su voz adquirió un tono de desesperación. Mírate a ti y a Melissa. ¿Quién lo hubiera pensado? Si tú puedes seguir adelante con mi hermana, ¿por qué no podemos intentarlo de nuevo? La pregunta flotaba entre nosotras, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del restaurante mientras yo meditaba en mi respuesta. En mi vida anterior, supliqué una segunda oportunidad mucho después de que Emily se marchara. La ironía no se me escapó. Hay cosas que no se pueden arreglar una vez que se rompen, dije finalmente. Lo que tú y Rick hicieron no se trató solo de terminar nuestra relación. Se trató de traición, mentiras y humillación. Me puse de pie, dejando el sobre la mesa. Deberías llevárselos a un abogado. El bufete de Rick está bajo investigación federal. James, por favor, me llamó cuando me di la vuelta para irme. No te vayas, te necesito. Hice una pausa y la miré.
No, Emily, no me necesitas. Simplemente no quieres estar solo. Al alejarme de ella, empapado por la lluvia al llegar a mi coche, sentí que las últimas piezas de mi plan encajaban. La simetría era casi poética. Emily fue abandonada por Rick igual que me abandonó a mí, y su futuro cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Cuando regresé a casa, Melissa levantó la vista de su libro, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Todo bien? Asentí, algo en su genuina preocupación conmovió una parte de mí que creía muerta. Solo Emily, lidiando con unos problemas con Rick, nada importante. Melissa dejó su libro a un lado. Estás empapada, déjame traerte una toalla. Mientras desaparecía en el baño, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Rick y un mensaje de voz. ¡Hijo de puta! Sé que fuiste tú. Me tendiste una trampa. Te crees muy listo con tu carrera militar perfecta y tu compromiso con Melissa. Te arrepentirás. Borré el mensaje, con una sonrisa en los labios. Amenazas vacías de un hombre desesperado. La lluvia golpeaba las ventanas cuando Melissa regresó con una toalla. Su anillo de compromiso reflejó la luz al entregármelo. Por primera vez desde mi renacimiento, me pregunté si la venganza era realmente mi único propósito en esta segunda oportunidad. El despacho de abogados Henderson and Associates ocupaba la última planta del edificio más alto del centro, con la recepción decorada con elegante caoba y cuero. Melissa y yo nos sentamos juntas, de la mano de ella, mientras esperábamos a que el señor Henderson se uniera a nosotras. Llevábamos 3 meses comprometidos y los preparativos de la boda estaban en plena marcha. Señor Wilson, señora Parker, gracias por su paciencia. Arthur Henderson entró en la sala con paso decidido. Su traje italiano y su cabello plateado proyectaban exactamente la imagen de éxito y discreción que sus clientes adinerados esperaban. Por favor, síganme a mi oficina. Nos condujo a través de unas puertas dobles a una oficina esquinera con ventanales que iban del suelo al techo y que daban a la ciudad. Después de sentarnos, sacó un portafolios de cuero del cajón de su escritorio. Como le comenté por teléfono, represento el patrimonio de su abuelo, Frederick Wilson, dijo, dirigiéndose a mí. Antes de continuar, necesito verificar su identidad. Tras revisar mi identificación militar y mi licencia de conducir, asintió, satisfecho. Muy bien. Como sabes, tu abuelo falleció hace 5 años. Sí, estuve de acuerdo. Aunque en mi vida anterior, apenas había registrado la muerte de un abuelo al que solo había visto un par de veces. Mi madre lo había descartado como el excéntrico ermitaño de la familia, minimizando su importancia en nuestras vidas. Lo que quizá no sepas es que Frederick era un inversor silencioso en varias empresas de tecnología militar, continuó Henderson, uno bastante exitoso, de hecho. Melissa me apretó la mano mientras Henderson abría la cartera, revelando un documento con cifras que la hicieron jadear. Su abuelo dejó una herencia condicional, explicó el abogado. La mayor parte de su patrimonio fue depositada en fideicomiso para, y cito textualmente, mi nieto James Wilson, si honraba la tradición familiar de servicio militar durante un mínimo de 5 años. La alarmante cifra en los documentos del abogado me hizo temblar las manos por un instante. $32 millones, además de la participación mayoritaria en 2 empresas de tecnología de defensa, una fortuna que desconocía en mi vida anterior. No lo entiendo, dije, aunque lo entendía perfectamente. ¿Por qué me entero de esto ahora? Llevo casi 4 años en el ejército. Henderson asintió. El término especificaba que no debías ser informado hasta que cumplieras tu 4.º año de servicio. Tu abuelo fue muy específico. Quería que su compromiso fuera genuino, no motivado por el lucro. Esto es abrumador, murmuró Melissa, con los ojos muy abiertos mientras miraba las cifras. De hecho, coincidió Henderson, el señor Wilson es ahora una de las personas más ricas del estado. La transferencia oficial de bienes puede comenzar de inmediato, aunque algunos aspectos permanecerán en fideicomiso hasta que complete su 5.º año de servicio. Al salir del despacho del abogado, bajo la brillante luz de la tarde, Melissa se volvió hacia mí. ¿Tenías alguna idea sobre la riqueza de tu abuelo?, dije con sinceridad. Eso era cierto. En mi vida anterior, nunca descubrí esta herencia porque tomé una decisión crucial que me impidió recibirla. La revelación me hizo recordar mi primera vida,
El momento que lo cambió todo. 6 meses después de que Emily me dejara, cuando aún estaba destrozada y desesperada, reapareció, alegando que había cometido un error. Rick la había engañado, y de repente, yo volvía a ser su refugio. Patéticamente agradecida por la segunda oportunidad, hice todo lo que me pidió, incluso dejar el ejército para trabajar en la empresa de Rick. Al renunciar a mi puesto antes de tiempo para complacer a Emily, sin saberlo, perdí mi herencia. Cuando finalmente me dejó, tras haberme usado para estabilizarme hasta encontrar a alguien nuevo, me quedé sin nada. Sin carrera, sin herencia, sin dignidad. La comprensión me golpeó como un dolor físico mientras las piezas encajaban. Al intentar recuperar a la mujer que me había traicionado, había perdido todo lo que tenía valor. El amargo sabor de la humillación regresó al recordar haber limpiado mi escritorio mientras mis compañeros murmuraban sobre el soldado que Emily había usado como despecho. «James, ¿estás bien?» La voz de Melissa me devolvió al presente. «Estás pálido», me concentré en su rostro preocupado, afianzándome en esta nueva realidad que me había tocado vivir. «Estoy bien, solo estoy procesando la situación». Esa noche, en nuestro apartamento, le revelé a Melissa toda mi riqueza, que había mantenido oculta a todos. Su reacción me sorprendió. En lugar de entusiasmarse con el lujo o el estatus, inmediatamente empezó a pensar de forma práctica. ¿Las empresas de defensa fabrican armas?, preguntó, acurrucada a mi lado en el sofá. Principalmente sistemas defensivos, le expliqué. Chalecos antibalas, comunicaciones seguras, equipos de evacuación médica. El alivio suavizó sus rasgos. Bien, no podía sentirme cómoda con una fortuna amasada con asesinatos. Guardó silencio un momento y luego añadió, podríamos usar parte de ella para ayudar a los veteranos, para crear una fundación para quienes luchan después del servicio. La suave presión de su mano en la mía me conectó con ese momento mientras observaba su rostro. ¿No te emociona ser rico, lo que esto significa para nosotros? Claro que eso es emocionante, admitió con una leve sonrisa. Pero el dinero cambia a las personas, cambia las relaciones. No quiero que nos cambie. Sus palabras me impactaron profundamente. El dinero y el estatus sin duda habían cambiado a Emily cuando eligió a Rick en lugar de a mí. ¿Acaso la riqueza también me cambiaría si ya la tenía? Prometo que no, dije, aunque me preguntaba si podría cumplir esa promesa. En cuestión de días, la noticia de mi herencia se extendió como la pólvora por nuestro pequeño pueblo. Las notificaciones de mi teléfono no paraban de sonar, mensajes de felicitación de personas que nunca antes me habían mirado, incluyendo varios de Emily. Siempre supe que estabas destinado a grandes cosas, decía su mensaje. Me alegro mucho por ti. Incluso mi madre, que había estado ausente casi por completo desde nuestra confrontación, reapareció de repente en mi vida, dejándome mensajes de voz sobre la familia que apoya a la familia y cómo las madres siempre saben más. Rick, cuya vida profesional se estaba desmoronando en medio de la investigación de fraude, envió un correo electrónico sugiriendo que dejáramos de lado nuestras diferencias y exploráramos juntos oportunidades de inversión. La desesperación manifiesta era casi lamentable. Mark, mi antiguo amigo que había ocultado la traición de Emily, me llamó 3 veces antes de que finalmente pudiera contestar. James, felicidades, amigo. ¡Qué noticia tan increíble lo de tu herencia! Gracias, respondí con frialdad. Qué curioso cómo funcionan estas cosas. Escucha, su voz se volvió confidencial. He estado pensando en nuestra situación. Me siento fatal por no haberte contado lo de Emily y Rick. Me quedé en medio, sabes, pero siempre he valorado nuestra amistad. ¿Y tú? Mantuve un tono neutral, pero apreté el teléfono con más fuerza. Por supuesto. De hecho, he estado trabajando en esta startup de software de seguridad para aplicaciones militares. Ideal para ti. Me encantaría intercambiar ideas contigo, tal vez hablar sobre una posible inversión. Tendré que volver a contactarte. Lo interrumpí. Tengo la agenda llena con los preparativos de la boda. La situación se repitió a lo largo de la semana. Antiguos amigos, parientes lejanos y conocidos descubrieron de repente su profundo cariño por mí. Cada llamada, cada mensaje, cada invitación reforzaba lo que siempre había sospechado. La lealtad solo duraba lo que la conveniencia permitía.
Para el fin de semana, ya había tenido suficiente. Llamé a Melissa. Quiero una reunión pequeña, solo para unas cuantas personas. ¿Como una fiesta?, preguntó con confusión evidente en su voz. ¿Eso no te suena? No es una celebración, aclaré. Más bien un ajuste de cuentas. Alquilé un comedor privado en The Grand, el restaurante más caro de la ciudad. El espacio era elegante pero íntimo. Una mesa individual para 6, iluminación tenue y ventanales con vistas al horizonte de la ciudad. La privacidad estaba garantizada gracias a la exorbitante tarifa que pagué y a la discreción del personal. Melissa llegó primero, deslumbrante con un sencillo vestido negro. ¿Estás segura de esto?, preguntó, ajustándome la corbata. No les debes ninguna explicación. Lo sé, dije, dándole un suave beso en la frente. Esto no es para ellos, es para mí. Los invitados llegaron con minutos de diferencia. Emily primero, con un vestido que reconocí como nuevo, comprado, sin duda, para esta ocasión. Me abrazó con forzada familiaridad, su perfume era empalagoso y abrumador. James, este lugar es increíble, dijo con entusiasmo, ignorando deliberadamente a Melissa. Qué generoso de tu parte invitarnos. Rick apareció después, con su habitual confianza notablemente mermada por los recientes acontecimientos. Su traje de diseñador le quedaba holgado, sugiriendo que había perdido peso por el estrés. Me estrechó la mano con una sonrisa forzada, observando la habitación como si evaluara su valor. Mi madre entró con una vacilación calculada, su perfume me provocó náuseas al estrecharme el brazo. Cariño, qué grata sorpresa. ¿Tu padre te pide disculpas? ¿No se encontraba bien? Sabía la verdad. Mi padre se había negado a participar en lo que él reconoció como el intento de mi madre de reincorporarse a mi vida. Mark llegó último, trayendo una costosa botella de whisky escocés como regalo. Para el hombre del momento, anunció con una sonrisa de oreja a oreja, mientras tomábamos asiento. La tensión en la sala era palpable. Estas personas tenían poco en común, salvo su conexión conmigo y su reciente interés en mi nueva fortuna. El aire se sentía denso y difícil de respirar mientras todos me observaban con cautela. Gracias a todos por venir, empecé una vez servido el vino. Seguro que se preguntan por qué los he reunido aquí. Para celebrar su buena suerte, supongo, sugirió mi madre, alzando su copa. Una bendición bien merecida. Sonreí levemente. En realidad, quería conversar. Sobre el pasado. Sobre las decisiones. La inquietud en la mesa se intensificó. Emily se removió en su asiento mientras Rick examinaba su vino con repentino interés. James, intervino mi madre. Quizás este no sea el ambiente adecuado para... Es exactamente el ambiente adecuado, la interrumpí con suavidad. Privado, civilizado, definitivo. Primero recurrí a Mark. Fuiste mi amigo durante 10 años. Cuando Emily y Rick empezaron su romance, tú lo sabías. Todos lo sabían. Pero preferiste mantenerme al margen, para preservar el grupo de amigos, en lugar de mostrarme una lealtad básica. Mark se sonrojó. James, estaba en una situación incómoda. No quería hacerte daño. No, acepté. No querías incomodarte. Decírmelo habría hecho que las reuniones sociales fueran incómodas, así que protegiste tu comodidad a costa de mi dignidad. Antes de que pudiera responder, centré mi atención en Rick. Eras mi mejor amigo desde la prepa. Confiaba en ti con todo, y traicionaste esa confianza de la forma más cruel posible. Rick se inclinó hacia adelante con expresión seria. Sé que lo que hice estuvo mal. No hay excusa. Pero la gente comete errores, James. Errores terribles que lamentan para siempre. Su mirada se posó brevemente en Emily. Ya estoy pagando el mío. Mi carrera se acabó. Mi reputación está destruida. Por tus propias acciones, señalé. No por las mías. Lo sé, admitió. Y no te pido ayuda con la investigación, pero tal vez al menos podríamos aclarar las cosas entre nosotros, por los viejos tiempos. Lo observé, recordando lo diferente que había sido todo en mi vida anterior. En aquel entonces, Rick nunca se había disculpado, nunca había reconocido el dolor que había causado.
Su arrepentimiento actual se sentía vacío, nacido de la desesperación más que de un remordimiento genuino. No, dije simplemente, con la palabra flotando en el aire entre nosotros. Rick parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro. ¿No? No, repetí. No te perdono. No quiero aclarar las cosas. No quiero nada de ti y no tengo nada que ofrecerte. La firmeza de mi tono lo silenció por completo. Me volví hacia mi madre. Mamá, empecé, viéndola ablandarse al instante ante el término cariñoso. A lo largo de mi vida, has manipulado las situaciones para controlar mis decisiones. Animaste a Emily a hacer trampa porque no aprobabas mi carrera militar. Le escribiste a mi comandante intentando arruinar mi servicio. Mentiste sobre mi fondo universitario. James, te estaba protegiendo, insistió con lágrimas en los ojos. Todo lo que hice fue por amor. Las madres también cometen errores. Sí, lo sé, acepté. Y entiendo que tus acciones surgieron de tus propios miedos e inseguridades, pero comprender no es lo mismo que aceptar. ¿Qué dices? Su voz tembló levemente. Te digo que, aunque te perdono, por mi propia paz, ya no te quiero en mi vida. Su rostro palideció. No puedes decir eso en serio. Soy tu madre. Sí, lo eres, reconocí. Pero ese título no me da licencia ilimitada para hacerme daño. Finalmente, me volví hacia Emily, quien había estado observando los intercambios con creciente incomodidad. Las lágrimas brillantes en sus mejillas ya no me conmovían como antes. Emily, dije su nombre suavemente, casi con dulzura. Estás aquí porque te arrepientes de tus decisiones. No porque me hayas hecho daño, sino porque Rick resultó ser una decepción, porque tu vida no salió como la planeaste. No es cierto, protestó, aunque sus ojos la delataron. Cometí un terrible error al dejarte. Nunca he dejado de quererte. Te importaba lo suficiente como para burlarte de mí con tu hermana, para reírte de mi sueldo militar, para mirarme a los ojos y mentirme durante meses mientras dormías con mi mejor amiga. Sus lágrimas fluían libremente. Estaba confundido, James, asustado de comprometerme con la vida militar, pero al verte ahora, como has crecido, lo que has logrado, me doy cuenta de lo que desperdicié. Lo que dejaste ir, repetí, fue a un hombre que te amaba por completo, que habría hecho cualquier cosa por ti. Hice una pausa, con el peso de mis siguientes palabras en el pecho. Incluso dejar el ejército, levantó la vista bruscamente. ¿Qué? En otra vida, dije con cuidado, podría haber abandonado mi servicio por ti, haberlo dejado todo para demostrarte mi amor, y al hacerlo, habría perdido esta herencia, esta fortuna que ahora tanto te interesa. Eso no es justo, susurró. No se trata de dinero. ¿Verdad?, pregunté en voz baja. ¿Estarías aquí si solo fuera un soldado con un salario modesto? Su silencio fue respuesta suficiente. Me puse de pie, y Melissa se levantó a mi lado. Los invité a todos aquí para decirles una cosa. ¿No? Me miraron fijamente, con la confusión reflejada en sus rostros. No a tus intentos de reconciliación. No a tus propuestas comerciales. No a tus expresiones de arrepentimiento ahora que tengo algo que deseas. Tomé la mano de Melissa. Todos tomaron sus decisiones cuando pensaron que no tenía nada valioso que ofrecer. Estoy haciendo el mío ahora. James, por favor, Emily me tomó del brazo mientras nos movíamos para irnos. Tenemos historia. No puedes tirar eso a la basura. Bajé la vista a su mano en mi manga y luego volví a mirarla a la cara. La historia es precisamente la razón por la que digo que no, Emily. No a pesar de ello. Mientras Melissa y yo salíamos del restaurante, dejándolos sentados en un silencio atónito, sentí que se me quitaba un último peso de encima. La venganza que había orquestado con tanto cuidado estaba completa, pero se había transformado en algo inesperado. Liberación. Un año después, me encontraba descalza en una playa privada, con la cálida luz dorada del atardecer bañando la orilla. Las suaves olas acariciaban la arena, y su sonido rítmico creaba un escenario perfecto para la contemplación. Detrás de mí se alzaba nuestra casa de playa, sin pretensiones, pero cómoda y aislada, justo lo que Melissa y yo deseábamos. Mi servicio militar había terminado oficialmente hacía 3 meses.
Había cumplido mis 5 años, cumpliendo la condición de mi abuelo y mi propio compromiso. La transición a la vida civil había sido más fluida de lo que esperaba, en gran parte porque tenía un propósito más allá de simplemente existir. La Fundación Esperanza para Veteranos ocupaba ahora la mayor parte de mi tiempo, una organización en rápido crecimiento que ofrecía servicios de salud mental, asistencia para la vivienda y oportunidades de empleo para exmilitares. Con mi herencia, habíamos establecido centros en 5 estados con planes de expansión a nivel nacional. La fresca brisa del océano me inundó los pulmones mientras revisaba los planos arquitectónicos del nuevo proyecto de la Fundación, un centro de rehabilitación para veteranos con TEP. El trabajo me llenó de una satisfacción que nunca antes había experimentado. Ahí tienes, oí la voz de Melissa a mis espaldas. Se acercó con un vaso de limonada, su vestido de verano ondeaba ligeramente con la brisa. Disfrutando de la vista, dije, aceptando la bebida. ¿Cómo te sientes hoy? Se llevó una mano a su vientre ligeramente redondeado, su rostro brillaba bajo la luz moribunda. Mejor. Las náuseas matutinas parecen estar remitiendo. La noticia de su embarazo hace 2 meses fue inesperada, pero bienvenida. El niño que crecía en su interior representaba algo que jamás creí posible en mi vida anterior, un futuro sin traición ni amargura. ¿Has tenido noticias de alguien?, preguntó, sentándose a mi lado en la arena. ¿Desde la boda? Nuestra boda había sido pequeña pero perfecta, amigos cercanos, el padre de Melissa, mi padre y algunos de mis compañeros militares. Emily, Rick, mi madre y Mark brillaron por su ausencia. No habían invitado a nadie. Mi padre llama todas las semanas, respondí. Al parecer, le va bien saliendo con alguien nuevo. ¿Y los demás? Negué con la cabeza. Nada directo. Rick aceptó un acuerdo con la fiscalía en el caso de fraude, 5 años de libertad condicional y multas cuantiosas. Lo último que supe es que Emily se mudó a Chicago después de que rompieron. ¿Alguna vez te preguntaste si fuimos demasiado duros?, preguntó Melissa, con la cabeza apoyada en mi hombro. ¿Eliminarlos por completo? Consideré la pregunta seriamente. A veces. Pero luego recordé que no se trataba de un castigo, sino de proteger nuestra paz. Ella asintió pensativa. Lo entiendo. Aún así, el perdón puede sanar. Los he perdonado, dije con sinceridad. Simplemente no los quiero en nuestras vidas. Mientras las estrellas empezaban a aparecer sobre el océano, reflexioné sobre lo diferente que había sido todo en esta segunda oportunidad. Mi renacimiento me había dado la oportunidad de evitar lo de mi vida anterior. Reconocer la manipulación y la traición antes de que me destruyeran de nuevo. Pero en algún momento del camino, mi enfoque cambió de la venganza a la reconstrucción, construyendo algo significativo en lugar de desmantelar lo que me había hecho daño. La revelación más dulce fue que el verdadero poder no provenía de hacer sufrir a los demás, sino de elegir mi propio camino, sin importar sus acciones. La mano de Melissa encontró la mía en la creciente oscuridad. ¿En qué estás pensando? Tienes esa mirada perdida. Solo que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente necesitas, respondí, apretándole los dedos suavemente. Los últimos rayos de sol desaparecieron en el horizonte mientras nos sentábamos en un cómodo silencio, con la cabeza de Melissa sobre mi hombro. En mi vida anterior, me había definido lo que me hicieron, la traición y el abandono. En esta, mis decisiones, mi resiliencia y mi propósito me definieron. Había renacido no solo para corregir viejos errores, sino para vivir la vida que siempre había deseado tener. Esa fue la verdadera redención, no el dolor que les causé a mis traidores, sino la alegría que encontré sin ellos. Al anochecer sobre el océano, sentí una profunda paz. El pasado ya no me atormentaba. El futuro, con sus infinitas posibilidades, era lo único que importaba ahora.